Vaya, entonces, activen cámaras, aún no les veo. Bien. Va a pasar María José Sí, y Rebeca. y Rebeca, bien. Contamos, 10 minutos. Buenos días, este día el grupo número 7 hablará sobre la epidemiología del dengue en El Salvador en el año 2019. A manera de introducción tenemos de que el dengue es una de las enfermedades víricas con mayor importancia a nivel mundial. Es considerada una zoonosis causada por un microorganismo que es de la familia Flaviviridae del género Flavivirus, que según la OPS existen 4 serotipos. La enfermedad es transmitida a través del mosquito Aedes aegypti. Se estima que alrededor de que anualmente existen 50 millones o más casos de dengue en todo el mundo, por lo que en esta investigación se puede conocer el comportamiento epidemiológico del virus en la población salvadoreña para posteriormente realizar conclusiones y recomendaciones. Como primer punto tenemos el planteamiento del problema, en la cual se describe la situación problemática, que el dengue es una enfermedad vírica que es causada por un arbovirus del género Flavivirus, como ya había mencionado. Lo que caracteriza a esta enfermedad es que comprende vectores artrópodos, en este caso serían los mosquitos, principalmente de la especie Aedes aegypti, aunque se dice también de que en menor grado está el Aedes albopictus. Debido al comportamiento epidemiológico diverso de la enfermedad, esta puede representar un peligro para la salud pública, principalmente en los países que se encuentran en vías de desarrollo, porque estos se encuentran asediados por la pobreza y también por la falta de conocimiento que se tiene acerca de la enfermedad. Entonces, la problemática de esta enfermedad va a radicar en las deficiencias en el sistema de salud y también en las condiciones de las poblaciones vulnerables a contraer la enfermedad, como puede ser la falta de cobertura a servicios básicos. El enunciado del problema es cuál es el comportamiento epidemiológico del dengue en El Salvador en el año 2019. Entre los objetivos tenemos el general, el cual es describir el comportamiento epidemiológico del dengue en El Salvador en el año 2019. Y hablando sobre los objetivos específicos, tenemos explicar la cadena epidemiológica de la enfermedad del dengue, describir la historia natural de la enfermedad del dengue, realizar un estudio de brotes sobre la enfermedad del dengue y analizar el corredor endémico sobre la enfermedad del dengue. En cuanto en el capítulo 2 tenemos los antecedentes, pero en este caso me enfocaré más que todo en el dengue a nivel nacional. Tenemos de que en 1965 la situación era como muy alentadora porque existía un silencio epidemiológico, entonces se creía que en el país estábamos libres de los vectores de Aedes aegypti, pero en el año 1980 ocurrió la primera epidemia con un aproximado de 2.060 casos. Y posteriormente, los 10 años siguientes, ocurrieron ciclos muy variados de la enfermedad. Y en 1993 y 1995 se habían registrado la mayor cantidad de casos hasta la fecha, aunque se cree que fue en el año 2000 donde fue la epidemia más grande. Ahora hablando sobre un poco más actual, tenemos de que en el año 2019 hasta marzo había un aumento de más del 90% de los casos comparado con el 2018 y hasta de registros de este año se cree que hasta julio de este año las campañas de control y eliminación de los criaderos de zancudo han funcionado. Ahora tenemos la cadena de transmisión, la cual tenemos el agente que es Aedes aegypti, se caracteriza por ser un agente biológico. El huésped tenemos que es el ser humano. La puerta de entrada es por vía cutánea porque es necesario la picadura del mosquito al huésped. Luego tenemos el modo de transmisión que es indirecta porque utiliza un intermediario que es un vector. Tenemos como puerta de salida vía cutánea y el reservorio es el hombre.
Ok, continuamos con el capítulo 3, que es análisis de información. En primer lugar, tenemos las cifras absolutas. Tenemos de los años 2015 y el año 2016. Como podemos ver acá, representado en la barra azul es el año 2015, con la mayor cantidad de casos en el periodo desde el 2015 hasta el 2019. Para ser más específica, hubo un total de 9.641 casos en este año. Y representado en la barra a la derecha, de color verde, tenemos el año 2016, que fue el año con la menor cantidad de casos, con un total de 115 casos. La razón de mujeres sobre hombres por la enfermedad de dengue en el año 2019. Hemos utilizado los datos siguientes, que serían 251 casos de confirmados del dengue con respecto a las mujeres y 249 casos con respecto a los hombres. Y pues resulta con un valor de 1.02 que lo aproximamos a 1. Eso se refiere a como por cada mujer confirmada con dengue hay aproximadamente un hombre con dengue igual. Siguiente. Con los casos de proporciones de mujeres y hombres, eso se refiere a los casos de dengue de la población total de casos confirmados, de los cuales el 51% corresponde a las mujeres y el 49% corresponde a los hombres. Okay, ahora seguimos con la tasa de letalidad del dengue en los años 2015 y el año 2019. Como podemos ver acá, a la derecha tenemos representada la barra de color azul el año 2015. La tasa de letalidad es muy baja, es de 0.65%, mientras que la tasa de letalidad del dengue es en el 2019 es de 79.2%, representado aquí en la barra verde. Esto es interesante porque aunque el año 2015 tenía la mayor cantidad de casos confirmados de dengue, que fueron de 9.641, fueron pocos los que resultaron en fallecimiento de los pacientes. Mientras en el año 2019, aunque la cantidad de casos confirmados del dengue fueron muy bajas, pues comparado al año 2015, de esos, una gran cantidad de personas resultaron fallecidas. En la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los años 2015, 16 y 19. Como sabemos, la tasa de incidencia se refiere a la cantidad de casos nuevos que hubo en un determinado tiempo y lugar. Aquí tenemos en el año 2015 hubo 152 casos confirmados y en el 2019 hubo 8 casos confirmados por cada 100.000 habitantes, y como la menor cantidad tenemos el año 2016 con solamente 2 casos por cada 100 habitantes. Siguiente. Y para finalizar el capítulo 3 tenemos el corredor endémico del dengue. Pues para la realización del corredor se utilizaron las cifras absolutas del periodo 2015 hasta el 2019. Como podemos ver aquí, representada con la línea morada, tenemos el límite superior, pues cualquier valor superior a este está en la zona epidémica, pero vemos que el dato del 2015, que fueron 9.641, está en la zona de alarma, representado aquí a la derecha. Y después vemos que en el año 2016, esta cifra disminuyó significativamente en el 2016, con solamente 115 casos. Después de eso, desde el 2016 hasta el 2019,
Las cifras se mantuvieron, aunque en 2018 hubo un alza de mayor de casos ahí, pero aún así se mantuvo en la zona de seguridad. Esto pues demuestra también que los esfuerzos por combatir la enfermedad han mejorado con el tiempo. Eso sería lo siguiente. Ok, el capítulo 4. Como conclusiones tenemos que el virus del dengue ha sido una enfermedad que ha afectado a la población salvadoreña de una manera significativa durante las últimas décadas. Aunque no se ha erradicado la enfermedad por completo, el avance en el conocimiento de las personas del sector público ha permitido el control más adecuado de los brotes. Se ha podido controlar en los últimos años, ya que hoy más que nunca se tiene claro que aunque sea compleja en sus manifestaciones clínicas, el tratamiento del dengue es relativamente simple, barato y muy eficaz para salvar. Como recomendaciones tenemos el manejo y la disposición final de desechos sólidos, implementación de medidas preventivas personales y brindar información sobre las medidas de prevención. Como última recomendación, reforzar la limpieza en las comunidades. Muy bien. Vamos a realizar, como ya expuso María José y Rebeca, vamos a ver si está Lemus Marcos Gerson. Ariel. Sí, pero soy del otro grupo, no de este. Ay, perdón. Entonces, permíteme. Hueso Paredes. Jennifer Magali, hasta ahí llega, ¿verdad? Sí, hasta allí Hasta creo que el llega, doctor. equipo 7. No, díganme, ustedes saben con quién van. Hueso Paredes, Hueso Fuentes Carlos y Hernández María José. Entonces, Hueso Paredes, Jennifer Magali es de la última del equipo 7. ¿Sí? ¿O no? Sí. Vale, entonces nos va a hablar, como mencionaban antes, ellos en la cadena de la clasificación de la gente. Entonces, pues vamos a recordar de la cadena el agente con su clasificación y a qué tipo pertenece del que ustedes están hablando. El agente del dengue es un agente biológico porque es un microorganismo que produce una infección. Ajá, y la clasificación de los tipos de agentes que hay, además de eso, ya la clasificación general. Serían los agentes biológicos y los no biológicos. Ejemplos de los no biológicos. Serían los químicos y los físicos. Radiación entraría ¿qué tipo de agente? En el de no biológicos. Sí, pero el que acaba de mencionar, químico o físico. Radiación. Químico. Vale. Es físico. Oye, la radiación. Y los químicos, más que todo fármacos, pesticidas. Pero lo demás ha estado bien, ¿verdad? Muy bien. Equipo 7, ¿verdad? Equipo 7. Tiene una buena ponencia. Pasamos entonces los 10 minutitos más para el equipo 8. Con Chiqui. Ya se ve la pantalla. Desarrollo de Chile en El Salvador durante el periodo 2015-2019. Sí, Martín Rodríguez, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, voy a comenzar. El desarrollo del chikungunya en El Salvador durante el periodo del 2015 al 2019. Nuestros integrantes. Y el capítulo 1, el planteamiento del problema. La situación problemática, el MinSal está encargado de generar políticas de salud
que ayuden a combatir contra el chikungunya y por lo tanto este ha detectado factores que puedan evitar para la transmisión del chikungunya. Por ejemplo, los factores como el estancamiento del agua, ya que se produce un ambiente apto para criaderos de mosquito. Por lo tanto, se debe de concientizar a la población para evitar este tipo de factores. Nuestro enunciado del problema son cuáles son los grupos etarios dentro de la población salvadoreña mayormente afectada por la enfermedad del chikungunya en los últimos 5 años y en qué momento puede ser causante de muerte y factores que intervienen en la propagación de esta enfermedad. Como objetivo general tenemos el describir las características principales del virus de chikungunya y su comportamiento en la población salvadoreña en los últimos 5 años. Nuestros objetivos específicos son determinar las causas de los pacientes diagnosticados con el virus de chikungunya, estimar la prevalencia de chikungunya en la población salvadoreña en los últimos años y establecer recomendaciones para promover y educar sobre el virus del chikungunya. Como justificación para esta investigación, tenemos mostrar que la enfermedad del chikungunya no como un problema solamente de salud, sino como un problema social, ya que se conoce a la perfección que el chikungunya es una enfermedad vírica transmitida a los seres humanos por mosquitos infectados con el virus del chikungunya. Conociendo esto, sabemos que los mosquitos implicados van a ser los exclusivamente pertenecientes al género de Aedes aegypti y Aedes albopictus. Y por lo tanto, como lo había mencionado antes, se debe educar a la población para que no se dé esta enfermedad. El capítulo 2 es el desarrollo del trabajo bibliográfico y la historia natural de la enfermedad y la cadena de transmisión. Tenemos que en el periodo prepatogénico el agente va a ser el virus del Arbovirus toboviridae y el vector es el Aedes aegypti. El huésped son los humanos, los primates, roedores y las aves. En el medio ambiente tenemos el clima cálido y templado y el estancamiento del agua. El clima cálido y templado es la razón por la cual en El Salvador es una enfermedad bastante común. Y el periodo patogénico tenemos que en la etapa subclínica tenemos un periodo de incubación de 1 a 12 días y el periodo de latencia son de 5 días. En la etapa clínica, el periodo clínico va a presentar fiebre arriba de 39 grados, artralgias, mialgias, hiperpigmentación, erupciones cutáneas, conjuntivitis, náuseas, entre otras. Los niveles de prevención. En el primario tenemos la promoción de salud. Acá serían como hacer charlas de concientización, hacer limpiezas comunitarias para evitar el estancamiento de agua. En la protección específica tenemos fumigar, hacer uso de mosquiteros, el uso de repelentes y evitar el estancamiento de agua. Ya en el nivel de prevención secundario tenemos el diagnóstico y los tratamientos oportunos como la prueba de ELISA y no existe un tratamiento en realidad para este virus. Por lo tanto, en la rehabilitación se va a administrar analgésicos y ya en el nivel terciario tendríamos la rehabilitación, ya sea física, mental o social. La cadena de transmisión, como ya habíamos dicho, el vector es del mosquito y va a ser el mosquito hembra que tiene sangre de un anfitrión enfermo vírico. Este virus va a infectar las células epiteliales del intestino del mosquito y esto va a alcanzar el torrente sanguíneo hasta llegar a las glándulas salivales. Por lo tanto, la liberación del virus va a darse en la picadura por la saliva regurgitada. Y ya cuando pica al huésped, va a atacar las células diana, que serían las células del endotelio capilar, los monocitos y los macrófagos. Y la replicación del virus y la liberación
se va a dar en el huésped y ya cuando llegue otro vector y pique a este humano infectado, ese vector se va a infectar y se va a dar de nuevo la cadena de transmisión. La vigilancia epidemiológica en cuanto a la epidemia de chikungunya en los años 2014 al 2015 en El Salvador, se implementaba un método de vigilancia activa. Esto es por el número de casos que se tenían y el equipo de salud acudió a la fuente de información para realizar la búsqueda intencional de casos del evento de sujeto de vigilancia. Aunque actualmente los casos se han reducido y por lo tanto el tipo de vigilancia es pasiva. Además, el chikungunya está clasificado como una enfermedad de casos de notificación individual y se ocupan los siguientes datos para la recolección, como el nombre, el número de expediente, el documento de identificación y se llenan los datos de VIGEPES 2, que es el de las enfermedades de objetivo y de vigilancia sanitaria. Continuando con el desarrollo de la información, tenemos en el capítulo 3 el análisis y la interpretación de los datos, entre los cuales tenemos las medidas de frecuencia y los indicadores de salud, los cuales son importantes debido a que representan la ocurrencia de la enfermedad, tanto el trastorno, las diferentes características en la población, los cuales son fundamentales con respecto a la recolección de datos epidemiológicos. Entre ellos tenemos nuestras cifras absolutas que de un periodo del 2015 al 2019 hemos recolectado los datos según la fuente del Boletín Epidemiológico del MinSal, los cuales nos indican que en 2015 y 2016 hubo una alza de casos debido a la epidemia ocurrida durante esos años. En el caso de 2019 hubo un total de 683 casos, de los cuales 257 fueron presentados en hombres y 426 en mujeres. Bajo la siguiente proporción, hemos dado a entender de que en el caso de los hombres fue un 37.62% con casos confirmados en ellos, y para el caso de las mujeres fue en un 62.37%. Y aquí tenemos la gráfica que representa de una manera más visual los datos que hemos dicho. En cuanto a las razones, hemos interpretado de la manera siguiente, de que en base a los datos de 2019, que por cada hombre con chikungunya hay aproximadamente 2 mujeres con chikungunya. En cuanto a las tasas de prevalencia, también hemos interpretado los siguientes datos, por los cuales, por motivos de tiempo, solo explicaré uno de ellos, y que es el caso del 2015, que en ese año se presentaron 63.663 casos, y la población de ese año fue de 6.460.271. Eso se multiplica por 100.000, eso se divide y se multiplica por 100.000 y nos da un resultado aproximado de 985 personas por cada 100.000 habitantes que tenían chikungunya. Asimismo para todos los años siguientes. Y aquí de una manera más gráfica podemos ver la prevalencia del chikungunya en El Salvador, que si vemos en el 2015 hubo una alza de casos muy grande, pero se mermó totalmente ya para los siguientes años. En cuanto al corredor endémico, tenemos que entender que es un instrumento que el cual distribuye cada uno de los casos que hemos visto por un tiempo en específico y da a entender de una manera más visual cómo va evolucionando la enfermedad. Nosotros como grupo investigador utilizamos el método de la desviación estándar, en el cual tendríamos que sacar primero la media de cada uno de los datos presentados en cada año. Sacamos la desviación media y a su vez, en base a ello, sacamos el límite superior y el límite inferior, lo cual nos sirvió para determinar el corredor endémico, en el cual podemos observar que para el año 2015 vemos que la línea de los casos se encuentra entre la zona epidémica y la zona de alerta, lo cual nos indica que la enfermedad tuvo una alza durante el año 2015. Para 2016 vemos que
que los casos han disminuido considerablemente, colocándolo así en la zona de seguridad. Asimismo, para 2017, 2018 y 2019, que también ocurrieron en una zona de seguridad. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, siguiente. Se comprende que dentro de las medidas de frecuencia o indicadores de salud, si representa la ocurrencia de una enfermedad, trastorno, muerte de la población, son fundamentales para las investigaciones de campo. Esto debido a que cada uno de estos casos cada uno de los datos que presentamos con respecto a los casos de chikungunya son importantes porque nos indican cómo va evolucionando la enfermedad y cómo se va controlando a medida que se va aplicando las diferentes medidas, los diferentes tipos de vigilancia que se le da. Y a su vez, en el caso del chikungunya, se ha tomado en cuenta tanto las cifras absolutas ocurridas por cada año para ver cómo en un periodo de 5 años ha ido evolucionando la enfermedad en El Salvador. Muy bien. Y en cuanto a recomendaciones, nada más decir que Bueno. al personal de la salud concientizar sobre el manejo adecuado de residuos, hacer recomendaciones con sospechas de chikungunya a los pacientes, hacer campañas de información. Y a la población en general, las recomendaciones principales son usar ropa que cubra la máxima superficie sobre la piel, la aplicación de repelentes, la utilización de los mosquiteros, evitar estancaderos de agua, hacer una limpieza constante de los canales y las cunetas y lavar las pilas, tanques o depósitos de agua cada semana. Muchas gracias por su atención prestada y esta es la bibliografía. Bueno. José Rodrigo era y Martí, ¿verdad? Sí. Pusieron. Bueno, entonces, Anaya y Yesenia. López Gómez, Ana y Yesenia, perdón. Aquí estoy. No la veo ahí activada. Ahí está. ¿Ahora? Vale. Entonces, Ana, ellos hablaron, como tocaron mucho lo de la vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos recuerda usted de la vigilancia epidemiológica. Los pasos que se cumplen en la vigilancia, cuáles son los tipos de vigilancia, y hablando del chip, qué tipo de vigilancia se aplica. Bueno, sería que la vigilancia epidemiológica es una recolección y análisis y también una interpretación de los datos de la salud que son necesarios para planificar o implementar políticas de la salud pública. En el caso de nosotros, utilizamos una vigilancia, bueno, en el caso del chikungunya se utilizó una vigilancia epidemiológica activa entre el 2014 y el 2015, que la activa es como cuando se trata de contactar a las personas para ya tener como información sobre los casos del chikungunya. Y ya actualmente aquí se está utilizando una vigilancia pasiva, que ya solamente es cuando se tratan de recopilar los datos, la mayor cantidad de datos de las fuentes posibles. ¿Y cuáles son los otros tipos que existen, aunque no los hayan aplicado a la chikungunya? Centinela. ¿Verdad? Activa, pasiva y centinela, dijiste, ¿verdad? Muy bien. Ahí pasiva les sacaba, pero sí, van bien. Pasiva, activa y centinela. Sí. Bien, muy bien. Defendieron bien y la pregunta también la respondieron bien. Felicidades al equipo 8. Pasamos al equipo 9. Nos confirma, doctora, si ya se ve la presentación y todo. ¿Cómo afecta la enfermedad del Zika? Sí. Sí. Pues podemos empezar ya. Sí. Empezamos.
Damos inicio. Muy buenos días. A nosotros nos toca hablar acerca de lo que es la epidemiología del Zika. Como tema sugerido tenemos cómo afecta la enfermedad del Zika a la población salvadoreña. Pásala, por favor. Los integrantes son los siguientes. Pásala. La situación problemática. La sociedad salvadoreña a lo largo de los años ha sido afectada por un sinnúmero de enfermedades infectocontagiosas que llegan a producir lo que es endemias a nivel nacional. Entre estas encontramos lo que es el dengue, el chikungunya, la varicela y el Zika. El Zika es una enfermedad infectocontagiosa causada por lo que es el virus que va por el vector del zancudo femenino, Aedes aegyptis. Este puede causar diversos síntomas como conjuntivitis, cefaleas intensas, sarpullido, dolores musculares y articulares y fiebres intensas. El brote del Zika en 2015 planteó en El Salvador un escenario hasta entonces desconocido, ya que en este año fue cuando empezaron a observarse los que son los primeros casos por infecciones del virus del Zika, el cual en el periodo del 2016 se pudo observar lo que es un periodo endémico de dicha enfermedad, lo cual produjo graves consecuencias, explícitamente a lo que son las mujeres en periodo de gestación, en donde los bebés nacían con graves complicaciones como microcefalias, se producían lo que son partos prematuros, también se producían lo que son abortos espontáneos y problemas en el desarrollo de los infantes. Por eso es que la UNICEF implementó acciones intersectoriales de respuesta a nivel nacional y local, que con ayuda de ellas podemos sacar diversos datos, los cuales nos ayudaron a erradicar las infecciones por el virus del Zika, a disminuir sus infecciones y a encontrar diversas formas de combatirlas. Pásala, por favor. Como objetivo general, tenemos que analizar por medio de los indicadores de salud las consecuencias que puede llegar a causar la enfermedad del Zika en nuestra población salvadoreña, por medio de datos estadísticos recolectados en el periodo de los años 2015 y 2019, con la finalidad de concientizar a la población salvadoreña de los daños que puede causar dicha enfermedad si no se tiene un control de la misma. Pásala, por favor. Como específicos tenemos especificar los factores que inciden en la enfermedad del Zika, realizar por medio de los datos estadísticos recolectados en el periodo de los años 2015-2019 un corredor endémico y determinar qué indicadores de salud son aplicables para el virus del Zika. Pásala, por favor. En la cadena de transmisión tenemos que la enfermedad del Zika se produce por lo que es el virus del Zika, el cual sus reservorios son los seres humanos, otros mamíferos y explícitamente el vector que infecta, que se encarga de infectar a las personas, que es el zancudo hembra Aedes aegyptis. Su puerta de salida es por la piel, la cual el zancudo a la hora de picar al huésped, sustrae el virus de la sangre del huésped infectado, por lo cual le permite infectar a otro. La gente que ocupa el virus es el Aedes aegyptis como una forma de método de transmisión más común, aunque también se pueden encontrar diversas formas de transmisión que no son muy del todo frecuentes, como son las transfusiones sanguíneas, las relaciones sexuales y transmisión vertical, que esta significaría de madre a hijo no nacido aún. La puerta de entrada es prácticamente lo opuesto a la puerta de salida, que en vez de salir de la sangre al zancudo, entra el zancudo por medio de sus glándulas salivales, en donde se encuentra el virus del Zika, a la piel, a la sangre del huésped al cual infecta. La susceptibilidad del huésped es bastante variable, ya que de un huésped con una inmunodeficiencia muy mala, pues puede presentar todos los síntomas de la enfermedad del Zika. En cambio, con una persona con unas defensas muy buenas, pues puede pasar asintomático. Pásala. Bueno, pues buenos días. Yo les voy a hablar un poco acerca de las medidas de frecuencia, indicadores y demás. Pásala si quieres, Oscar. Primero tenemos que empezar hablando del hecho de que no todos son aplicables. Sabemos muy bien que el Zika es una enfermedad que no produce muertes y si no produce muertes, por consiguiente, no tenemos letalidad de esta. Sin embargo, leímos algunos estudios de Brasil, donde fue el primer brote de Zika, donde decían que hubieron alrededor de 200 muertes. Estas no fueron del todo aplicables a Zika, sino que las personas ya tenían una patología ya antes adquirida. Creo que alrededor de 40 fueron por insuficiencia renal crónica, otros fueron personas inmunodeprimidas, personas con VIH, y prácticamente no hay mortalidad, ¿verdad? Entonces, en El Salvador creo que no se ha contabilizado ni un tan solo dato de mortalidad, así que eso podemos decir de la mortalidad y letalidad. O sea,
Ok, pero ¿por qué hablamos de mortalidad infantil si ya dijimos que no hay mortalidad como tal? Bueno, hay un indicador que está muy relacionado con esto y es que, como dijo mi compañero Marcelo, la microcefalia es una patología que está muy arraigada a esta enfermedad. Se sabe que, si no me equivoco, son 20 veces más lo que una mujer que está embarazada puede contraer microcefalia a su bebé. Y esto dado Zika. Entonces yo me acuerdo que ya por 2016, que fue el brote masivo de esto, donde la OMS dijo, ups, se nos fue de las manos, prácticamente todas las embarazadas estaban muy preocupadas por esto, ya que sí era un factor muy predisponente y al final sí predispone a la muerte de un neonato. O sea, tenemos la tasa de incidencia, aquí vamos a estudiar, bueno, dos tasas de incidencia, la primera es actual. Sabemos que actualmente no es que esté erradicado el virus del Zika, sin embargo sí podemos decir que ya no no se considera un peligro, ya no hay muchos casos, se contabilizan alrededor de 400, si no me equivoco este año solo vieron alrededor de 80, así que ya la incidencia es de 0,8 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en 2016, donde fue el mayor auge, donde fue, digamos, donde se salió de las manos y se esperaban alrededor de 5 millones, si no me equivoco, por un estudio de la OMS, dijo que esperaban 5 millones de casos, hubo una incidencia en niños, como les mencioné, que era lo más preocupante, de alrededor de 200. Luego, en personas de 30 a 39 años, hubo una tasa de 202 y de 40 a 49 de 170. Pásala. Bueno, aquí empezamos a hablar un poco ya más de medidas de frecuencia y empezamos a hablar acerca de los casos, la media de casos que hoy, como podemos ver en la tabla, tenemos que a partir de 2015, fueron los últimos meses de 2015, si no me equivoco, fue a partir de octubre, donde hubieron una cantidad de casos tan exponencial que se salió de las manos, la OMS no sabía qué hacer y realmente fue bastante preocupante. Podemos ver también el porcentaje que con respecto al año anterior, y sabemos que no siempre existe un decreso, sino que también sube. O sea, también tenemos la incidencia, que ya la hablamos, sabemos que los menores de un año tienen una incidencia mayor por su propia recepción al virus. Pasala. Tenemos la morbilidad, que es la cantidad de casos, la incidencia por cada 100.000 habitantes en un periodo determinado de tiempo. Como podemos observar también, 2015 y 2016 fue un crecimiento exponencial. Pasala. Ahora vamos a explicar lo que es el corredor endémico. El corredor endémico en sí nos ayuda a observar por medio de una gráfica cómo es que ha ido avanzando la enfermedad del Zika a lo largo de los años, precisamente en un periodo de 2015 a 2019. Pásala, por favor. Estos son los datos que hemos utilizado para poder realizar el corredor endémico. Pásala. Como vemos, para realizar el corredor endémico necesitamos sacar primero lo que es la media aritmética y la desviación estándar, que la media aritmética nos dio un total de 2.770.2 y la desviación estándar de 2.929.14. Pásala, por favor. La ecuación que utilizamos para poder sacar el corredor endémico es sumar y restar lo que es la medida aritmética por 2 por la desviación estándar, la cual el límite superior nos dio un total de 8.628.48 y el límite inferior nos dio un total de 3.088.08. Pásala, por favor. Una vez tenido todos los datos, los pasamos a una gráfica y observamos lo siguiente. Aquí podemos observar todo lo que hemos estado hablando con anterioridad, donde podemos observar que en el año 2016 pues, se pudo ver lo que es que las infecciones por el virus del Zika pudo llegar a alcanzar la zona endémica, en donde ya se dieron cuenta la sociedad salvadoreña que sería de encontrar diversos factores para poder erradicar y controlar dichas infecciones de la enfermedad. Por eso es que del año 2017 en adelante hasta en la actualidad se pudo ver que ya se tiene un buen control de dicha enfermedad, poniendo lo que es en la zona segura. Hablando brevemente acerca de las conclusiones, podemos decir que prácticamente el Zika es una enfermedad muy parecida al dengue, al chikungunya, manejan el mismo método de transmisión y el mismo agente. Sabemos también como conclusión que el Zika ya no representa una epidemia a nivel mundial y como recomendación se puede dar el hecho de consultar, debido a que ya casi no hay datos de esta enfermedad, podemos ir a consultar. Y sobre todo a a las mujeres embarazadas se les recomienda el uso de mosquitero y el uso de repelentes para evitar en su mayoría que sean picadas por esta gente. Gracias. Bien. Pasamos a la pregunta para
Pues los chicos hay aquí, ¿verdad? No hay una niña. Ah, sí hay una niña. Diana Alejandra Morales Grande. Diana. Presente. Nada, la pregunta va para Dianita. Mencióneme 5 indicadores de salud. Y qué es cómo se calculó la tasa, ellos mencionaron mucho, ¿verdad? De la tasa de incidencia. ¿Cómo se calculó? En el caso de la tasa de incidencia se van a calcular los casos nuevos entre la población que se estudió en ese año bien del número en este caso se van a calcular por 100.000 habitantes, ya que la población ya son de millones en adelante. Los indicadores sería, si no me equivoco, la letalidad, mortalidad, morbilidad. Bien, o sea, También la aunque no los mortalidad hayan mencionado allí, ¿verdad? Pero hay varios indicadores según los que las clasifiquen, ¿verdad? De impacto sociodemográfico y los que ustedes han estado utilizando, de mortalidad, morbimortalidad. Muy bien, aunque muy bien explicaron, ¿verdad? Es más de morbilidad y tasas de incidencia, casos, ¿verdad? Como lo explicaron en los años 2015 hasta el año 2019 y 20. 20 mencionaron también. Vale, muy bien. Equipo 9 eran, ¿verdad? Muy bien, Diana. Ahora terminamos con el 9, muy bien, equipo, y pasamos al equipo 10. Gracias, doctora. Ya se visualiza. Sí. Sí. Contagio por COVID. Muy bien. Equipo 10, ¿verdad? ¿Quién va a Sí, hablar o doctora. comienza? ¿Cómo? Va a ser Vanessa y Marjorie, creo. Sí. Vale, está bien. Comenzamos ya. Sí. Bueno, muy buenos días, compañeros y doctora presente. Nosotros somos el grupo 10 y nuestro tema de investigación es el contagio por COVID-19 en la población salvadoreña en el periodo de marzo del año 2020. En pantalla se muestran los integrantes del grupo. Siguiente, por favor. Los objetivos. El objetivo general es explicar en qué consiste la enfermedad de COVID-19, sus causas y los riesgos epidemiológicos que han conllevado esta enfermedad a convertirse en un virus altamente contagioso en las personas salvadoreñas en el año 2020. Como objetivos específicos tenemos que el primero es describir los antecedentes, cadena de transmisión y la historia natural de la enfermedad de COVID-19. El número 2 es identificar el tipo de vigilancia epidemiológica que se ha establecido en el país. Y como objetivo número 3 tenemos determinar la proporción de hombres y mujeres contagiadas por COVID-19, tasa de incidencia, prevalencia y letalidad. Situación problemática. El primer brote de COVID-19 fue en Wuhan, China, en diciembre de 2019, donde las autoridades chinas confirmaron 41 casos detectados entre el 8 de diciembre y 2 de enero de 2020. Sin embargo, los casos con los días siguieron aumentando y esto provocó que en el 11 de marzo la enfermedad se hallaba ya en más de 100 territorios a nivel mundial y fue reconocida como una pandemia por la OMS. El número de casos confirmados continuó creciendo hasta alcanzar los 500.000 casos a nivel mundial el 26 de marzo de 2020. Cualquier persona a cualquier edad puede enfermar de COVID-19, aunque la mayoría de las personas con esta enfermedad tienen síntomas leves a moderados, la enfermedad puede causar complicaciones médicas graves y hasta causar la muerte en algunas personas. Los adultos mayores o las personas con afecciones médicas existentes corren un mayor riesgo de
capturar la enfermedad del COVID-19. Y es por ello que adoptando algunas precauciones de bioseguridad pueden prevenir el contagio del virus. Esta es una enfermedad que se propaga muy fácilmente entre las personas y con el tiempo se sigue descubriendo más acerca de su propagación. Siguiente, por favor. Bien. Ahora voy a presentar la cadena de transmisión del COVID-19, donde el agente es el virus SARS-CoV-2. El reservorio es tanto en seres humanos como en algunos reservorios animales, así como el murciélago, el gato civeti y también en camellos dromedarios. La puerta de salida es a partir de secreciones nasales y también la inhalación de las gotas que contiene el virus. La forma de transmisión es a través de partículas líquidas en el aire expulsadas por la persona infectada, por medio de la boca o también puede ser por la nariz. El mecanismo de transmisión puede ser de dos maneras. La directa, que es el contacto con la persona infectada, pero también puede ser de manera indirecta, por el contacto con las superficies u objetos contaminados con el virus. La puerta de entrada es el contacto con la mucosa y las secreciones que entran por el tracto respiratorio o también por la laringe. El hospedero pueden ser las personas con un sistema inmunitario débil o también las personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas. También en los adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas. Bien, por favor. La historia natural de COVID-19. En el periodo prepatogénico, como dije anteriormente, el agente es el virus SARS-CoV-2, el medio ambiente es el aire y también habitaciones mal ventiladas. El huésped, también como lo dije anteriormente, puede ser el ser humano o también reservorios animales. En el periodo patogénico, en la fase subclínica, el periodo de incubación medio es de 5 a 6 días. La primera zona de ataque son los pulmones y puede ser específicamente en las células que tapizan los alveolos, que son los neumocitos tipo 1 y también los de tipo 2 en algunos casos. En la fase clínica se puede observar que los signos son congestión nasal, tos seca, diarrea, entre otros. Los síntomas pueden ser cansancio, fatiga, dolor de cabeza, entre otros. Y por último, la fase de resolución, el tiempo es de secuelas del virus, dependerá de los factores de riesgo previos. Y entre las posibles complicaciones se destacan la neumonía, la insuficiencia en varios órganos y los problemas cardíacos. Yo les hablaré sobre el análisis de la información. Para empezar, tenemos el corredor endémico, que sabemos de que nos ayuda a descubrir oportunamente el número inusual de casos durante un año para así aplicar las medidas de control. La desviación estándar que obtuvimos al realizar el corredor fue de 3.450.64. El límite superior fue de 11.388.68. La media fue de 4.487.4 y el límite inferior fue de menos 2.413.88. Colocando estos datos en la gráfica, así se estableció en el país 3 tipos de vigilancia epidemiológica. La vigilancia activa, que se estableció cuando se notificó el primer caso de COVID en el país en marzo, y la vigilancia pasiva, que se colocó a las personas que venían de otros países y extranjeros, colocándolos en cuarentena. Y también se colocó la vigilancia centinela, que actualmente sigue, ya que se sigue teniendo un seguimiento a los casos que están surgiendo y también haciendo pruebas de COVID. Entonces, en El Salvador se han aplicado 3 tipos de vigilancia epidemiológica. Pasa, adelante. En la otra, no. En la de grupo, en la de meses. Ajá.
El 18 de marzo fue que se notificó el primer caso de COVID. A final de marzo, el total de casos que se presentaron fueron de 62. Luego los casos siguieron aumentando y en el mes en el que más se presentaron casos de COVID, en el año pasado fue agosto, presentándose 11.005 casos. El otro mes en el que se presentó una segunda ola también fue en julio, presentándose 8.696 casos, y para finalizar el año también aumentaron los casos en diciembre, presentándose casos de 7.385. El año pasado la población total de El Salvador fue de 6.486.000 habitantes. De dicha población se contagiaron 45.542 habitantes. La proporción de mujeres contagiadas por COVID-19 en El Salvador fue de 48.50%, y la proporción de hombres contagiados por COVID fue del 51.49%, siendo el sexo masculino donde más se presentaron casos, con una diferencia de ambos sexos del 3%. De los casos totales de COVID, estos vienen en edades de 0 a más de 80 años. El grupo de edad que fue más afectado el año pasado, de marzo a diciembre, fue el grupo de edad de 20 a 39 años, representando el 42% de los casos totales. Y se dice, según el MinSal, este grupo fue el más afectado, dado a que son personas, por ejemplo, de 20 a 25 años que no tomaron las medidas de prevención necesarias y también asistían a lugares conglomerados. El segundo grupo de edad afectado fue las edades de 40 a 59 años, representando el 33% de los casos. Y el tercer grupo de edad más afectado fue de 60 a 70 años, representando el 20% de los casos. Y los grupos que casi no fueron afectados fueron de 0 a 9 años, de 10 a 19 años, y las personas de más de 80 años, que representaron el 2% de los casos. Con respecto a todos los casos totales, se pudo calcular lo que es la tasa de prevalencia del COVID-19, que representó, que fue de 702.15 casos. Eso quiere decir que por cada 702.15 casos se representan por cada 100.000 habitantes. Y la tasa de incidencia que se presentó a finales de año, que fueron los casos nuevos de COVID-19 en diciembre, fue de 113.86. Y los totales de casos de personas que fallecieron fueron 1.310 personas, y eso representó la tasa de letalidad del 2.87%. Como conclusiones tenemos que el agente causal del COVID-19 es el SARS-CoV-2. Dicho virus fue descubierto por primera vez en Wuhan, China, en el año 2019. Este virus se propaga por las gotitas respiratorias que se liberan cuando una persona tose o estornuda, y el mecanismo de transmisión de este virus puede ser de forma directa, por contacto con una persona contagiada, o de forma indirecta por contacto con superficies contaminadas. Las personas más susceptibles en sí son las personas que presentan patologías y las personas mayores de 65 años, aunque toda persona tiene riesgo de contagiarse con COVID si no se toman las medidas de prevención necesarias, y es por eso que también hay que tomarlas en cuenta y así vacunarse. Con respecto a las recomendaciones, tenemos de que es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o con un desinfectante en el caso de que no nos podamos lavar las manos en ese momento. Taparse la nariz, la boca con el codo flexionado o con un pañuelo cuando tosamos o estornudemos, y ese pañuelo desecharlo a la basura, y también evitar el contacto directo con una persona que
tenga resfriado o síntomas de gripe, y si presentamos fiebre, tos o dificultad para respirar, acudir al médico y vacunarse. Muy bien. La pregunta iría para, han pasado 2 chicas, ¿verdad? Entonces iría para, diría alguien aquí, Douglas Otoniel, Sí, aquí estoy. ¿verdad? Vas con este equipo, ¿verdad, Douglas? Douglas Otoniel, ¿me escucha? Aquí voy a su Sí, cámara. doctora, dijo que sí. Ujú. Va a hablarnos de qué representa ahí la tasa de letalidad y cuál es su fórmula completa. Douglas Otoniel está ahí. Sí, la tasa de letalidad representa que el daño que puede causar la enfermedad o la incidencia de no, sino la el problema de la enfermedad, sino que es como que eh, el riesgo que puede tomar la enfermedad. Y la fórmula, ¿verdad? Ahí la gravedad de esta patología, lo que lleva. Ahora, la fórmula Eh, de la letalidad, de la tasa de letalidad, la han mencionado mucho las compañeras. el número de las muertes por la enfermedad entre la población por 100.000 habitantes. Esa cantidad es estándar, el número de por 100.000. ¿Por 100.000 o por 100? ¿Cómo es? Por 100, porque es en porcentaje. Más seguridad ahí. Vaya, muy bien, equipo 10. Terminamos la pregunta a Douglas, se la revisé, ¿verdad? Y pasamos al equipo 11. Recuerden el tiempo por sus compañeros. 11 y 12 me falta. Recuerden 10 minutitos y 10 minutitos nos quedamos con el equipo 12. Si ya están, pueden compartir. Equipo 11. María Fernanda Parada, Jorge Adalberto, Fátima, Gerardo, Sofía y Fabiola, ¿verdad, Piché? Vaya. Ok. Buenos días, doctora y compañeros. En esta mañana vamos a hablar un poco acerca de lo que es el comportamiento epidemiológico de la sífilis en la población salvadoreña en el año 2018. Estos son nuestros integrantes. Y ahora sí, a manera de introducción, es importante reconocer a la sífilis como una enfermedad infecciosa sistémica y crónica, cuyo agente causal será la Spirocheta treponema pallidum, que posee una distribución global, variando la incidencia con lo que es la distribución geográfica y el entorno socioeconómico. A lo largo de la exposición vamos a dar a conocer su respectiva cadena de transmisión, la manera en que ha afectado a la población y un análisis de los datos recolectados en dicho año. Ok, ahora con respecto al primer capítulo vamos a abordar lo que es la situación problemática y los objetivos de nuestra investigación. Con respecto a la situación, la sífilis no endémica es una enfermedad de transmisión sexual que se puede llegar a curar con antibióticos, pero si no se trata de una forma adecuada puede generar graves complicaciones. En el caso de las mujeres embarazadas que padecen la patología, pueden llegar a transmitir dicha enfermedad a los fetos, denominando así la enfermedad sífilis congénita, que puede llegar a causar lo que son abortos, muertes fetales y neonatales, prematuridad y entre otros. En el año del 2016, la OMS dictó 5,6 millones de casos nuevos de sífilis
alrededor del mundo, llegando a alcanzar una tasa de incidencia mundial de 1,5 casos por 1000, tanto en mujeres como en hombres. Ya específicamente hablando del caso de El Salvador, el MinSal menciona que debido a los controles prenatales, mensajes de prevención y la búsqueda activa de casos, se ha logrado llegar a manejar adecuadamente la enfermedad y por ende se ha logrado disminuir alrededor del 90% de los casos de sífilis congénita en el 2018. Ahora nuestros objetivos, en el caso del general, tenemos que describir el comportamiento epidemiológico de la sífilis en la población salvadoreña en el 2018. En los específicos, el primero dice mencionar la historia natural de la sífilis y su cadena de transmisión, interpretar el comportamiento de esta en la población salvadoreña mediante determinantes de salud, indicadores y medidas de frecuencia, e indagar la vigilancia epidemiológica de la sífilis en El Salvador. Abordando el capítulo 2, correspondiente al desarrollo del trabajo bibliográfico, voy a describir lo que es la cadena de transmisión. Para empezar, existen diversas vías de transmisión. Tenemos la sífilis congénita, la cual consiste cuando la mujer embarazada transmite a su hijo mediante la placenta, lo que es la enfermedad. Y tenemos también la sífilis adquirida, que esta es por medio de la transmisión sexual y también por medio de lesiones infectadas de la piel. Entre otras vías tenemos mediante transfusiones de sangre, como el compartimiento de jeringas o el trasplante de órganos. Ahora sí, en el caso de la gente tenemos el treponema pallidum, que se los mencioné al inicio. El reservorio será el ser humano, la puerta de salida son fluidos vaginales, semianales, sangre o chancros. El mecanismo de transmisión es por medio de relaciones sexuales o el contacto con las heridas de una persona que está infectada. La puerta de entrada es vaginal, anal, oral, en el caso de las encías llagadas, o cutánea por medio de heridas abiertas. Y el huésped susceptible será el ser humano. Para continuar, tenemos lo que es el capítulo 3, que es el análisis de la información. Nuestro primer gráfico consiste en las cifras absolutas de los casos durante los años de 2015 a 2019. Como se observa, el año con mayor presencia de casos es el 2017, presentando más de 3.000 casos de sífilis positivo. Y el año con menos casos fue el 2019, donde hubo menos de 2.000 casos confirmados. En otras palabras, la diferencia de casos entre estos dos años fue de 1.838 personas contagiadas de la enfermedad, siendo casi el doble de casos el 2017 en comparación con el 2019. Nuestro segundo gráfico, consiste en la proporción de hombres y mujeres con sífilis confirmados en el país en el año del 2018. Como se puede observar, los hombres presentaron un mayor porcentaje, representando el 62.24%, el cual es equivalente a 1.665 casos, y las mujeres mostraron un 37.76%. Siendo 1.010 casos. Así se representa el 100% de casos desde ese año, que fueron de 2.675 casos. Nuestro siguiente gráfico representa la proporción de embarazadas con sífilis en El Salvador, en el 2017 y en el 2018. A pesar de que en el 2017 los casos de sífilis fueron elevados, en los casos de las mujeres embarazadas, el 2018 fue más representativo, con un 0.39%, el cual equivale a 106 casos de sífilis, y el 2017 representando el 0.16 de los casos, el cual iguala a 85 mujeres embarazadas padecientes del sífilis. Luego tenemos las tasas de incidencia de sífilis durante los años de 2015 hasta el 2019. Como mencioné anteriormente, el año con mayor cantidad de personas con sífilis confirmado fue en el 2017, siendo su incidencia de 56.12 por cada 100.000 habitantes. Pero los próximos años hubo una disminución de casos hasta el 2019, que logró reducir su número a 27.06 personas contagiadas por cada 100.000. Por último, en nuestros gráficos tenemos el corredor endémico, en el cual los colores tienen un significado diferente. El color de abajo, que es el anaranjado, representa la zona de éxito. El amarillo, la zona de seguridad, y la zona de alarma está representada de verde. También tenemos el área
donde no posee ningún color en la parte superior, que es la zona de pie. Se puede presenciar que en el año 2018, que es nuestra ojiva, se mantuvo en el área de zona de seguridad. Hubo un pico de incremento de casos en marzo, agosto y noviembre, pero no fueron tan alarmantes para salir de la zona de seguridad. Además, se observa cómo en febrero, mayo y septiembre disminuyeron los casos acercándose al área de zona de éxito. Para finalizar, tenemos nuestras conclusiones. Como sabemos, la sífilis es causada por la bacteria de Treponema pallidum, se transmite sexualmente o por contacto con algún tipo de herida de la persona afectada. Además, en nuestro país de El Salvador, durante el periodo del 2015 hasta el 2019, se presentaron 12.401 casos positivos, donde el año 2017 presentó un aumento de casos y el 2019 disminuyeron a tal punto de ser el año con menos casos de esta enfermedad. Nuestras recomendaciones consisten principalmente en protegerse con el uso del condón al tener relaciones sexuales. Periódicamente realizarse exámenes de enfermedad de transmisión sexual, principalmente si ya fueron diagnosticadas anteriormente con esta enfermedad o su pareja sexual también ha padecido de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Y no poseer más de una pareja, de una pareja sexual. Además, para la sífilis congénita también hay medidas para no contagiar. Si se puede prevenir al seguir un correcto tratamiento, tanto la gestante como su pareja sexual. Y por último tenemos nuestras fuentes consultadas y muchas gracias. Bien. Equipo 11, ¿verdad? Igual, como solo han pasado niñas, vamos a ver niño, Jorge, sí, ¿verdad? Jorge Paredes Coto. Hola, doctora. Jorge, ¿a dónde está Jorge? Que no lo vean. Ahí está. Jorge Paredes Coto, ¿verdad? Sí. Vaya. Con respecto, como explicaron bien lo del corredor endémico, entonces mencióneme 3 características para qué nos sirve el corredor endémico y cómo se debe de, tenía esas 3 características que debe de cumplir un corredor endémico. ¿Para qué sirve? ¿Qué debe cumplir? Bueno, sería para graficar una enfermedad y tener una mejor comprensión de esta. Son 3, ajá. La otra sirve para saber, digamos, cómo se comporta o cómo actúa una enfermedad, ya sea en el ser humano o en una población. ¿Qué características debe de cumplir para elaborarse? Mm, sería que tiene que abarcar de 5 a 7 años. Vale, falta una, porque en la anterior es casi similar lo que dijo, para medir el comportamiento de la patología, de la enfermedad. Tiene que abarcar de 5 a 7 años. Otra más. Sería, digamos, La gráfica estaba ahí. se puede usar en una enfermedades endémicas. O se ¿Cómo hacen la de acuerdo clasificaban según la ojiva, verdad? Según los límites, mejor dicho, ¿cómo se clasificaba cada parámetro del corredor endémico? en 4 zonas. Ajá, ¿cuáles son? La primera es la zona de éxito, la segunda es zona de seguridad, de alarma y la última epidémica. Y la última, Epidémica. Bueno, y más seguridad, ¿verdad? Para responder en las características, pero sí, ¿verdad? Un corredor endémico, ¿verdad? No se elabora de la nada. Necesitan ustedes tener muchos datos de años anteriores del 2000. Por ejemplo, hace 5 años, para mejor, o hace 7 años,
Cuando solo realizamos de un año a otro, es más tendencia lo que vamos a comparar. Pero para tener una mayor cabal gráfica que nos muestre el comportamiento, cómo ha ido incrementando o teniendo descenso, o los picos, es en la etapa de 5 a 7 años, ¿verdad? El periodo. Bien, pasamos entonces, solo a él le vamos a preguntar. Pasamos entonces al equipo 12, cáncer de mama. Expondría yo, Paola y Fiorella. Vale. Fiorella y 2. Ah, no, Fiorella Ramírez, porque la otra es Marjorie Ramírez. Vale, está bien, pues. Buenos días, a nosotros nos corresponde hablar un poco acerca de los factores de riesgo que inciden en la calidad de vida de mujeres mayores de 20 años con cáncer de mama en El Salvador. Y estos son los integrantes. Bueno, como por manera de empezar, tenemos que entender que la incidencia del cáncer de mama en El Salvador cada vez es más frecuente, ya que se trata de una enfermedad de un crecimiento incontrolado en las glándulas mamarias. Por lo tanto, esta investigación social se realizará con el interés de conocer los factores de riesgo que favorecen a la incidencia del cáncer de mama en mujeres mayores de 20 años y su calidad de vida. Por lo tanto, se conocerá la detección precoz del cáncer de mama y sus medidas de prevención. El capítulo 1 corresponde a la situación problemática. Tenemos que entender que las carcinomas de mama pueden presentarse en cualquier edad, pero más que todo estas predominan en mujeres de edad avanzada. Esta enfermedad es una neoplasia maligna que requiere tratamiento radical y un diagnóstico temprano. El tumor se extirpa si está localizado, pues produce metástasis y eventualmente este puede llevar a la muerte. El cáncer de mama casi siempre va a estar en las mujeres y es muy raro que aparezca en hombres. En El Salvador es considerado como la segunda causa de muerte en las mujeres por este diagnóstico y en el 2020 las tasas estandarizadas de incidencia y mortalidad de cáncer de mama en el país fueron muy altas, de manera que la edad máxima de incidencia de cáncer fueron mujeres mayores de 20 años, es decir, el 75% de la mayoría de casos. El enunciado del problema es: ¿cuáles son los factores de riesgo que influyen en la incidencia de cáncer de mama, demostrando cómo repercuten en la calidad de vida de las mujeres mayores de 20 años en El Salvador? Nuestros objetivos: el objetivo general es determinar los factores de riesgo que intervienen en la incidencia, demostrando cómo repercuten en la calidad de vida de las mujeres, y como objetivos específicos tenemos demostrar como índice la calidad de vida de mujeres, conocer el diagnóstico y concientizar a la población femenina sobre la prevención y detección temprana, descubrir los aspectos epidemiológicos del cáncer de mama en mujeres salvadoreñas. Bien, el capítulo 2 se trata acerca de la historia de la enfermedad. Aquí tenemos el periodo prepatogénico y el patogénico. El huésped siempre va a ser la mujer en la mayoría de casos. Los agentes pueden ser genes, antecedentes familiares, incluso pastillas anticonceptivas. El medio ambiente serían las radiaciones, las residencias urbanas o el nivel socioeconómico. En cuanto a los síntomas, tenemos una etapa subclínica y la etapa clínica. En la etapa subclínica tenemos las masas no detectadas y en la etapa clínica la hinchazón, incluso el enrojecimiento o incluso la secreción anormal.
En las complicaciones, sabemos que la complicación más grave de esta enfermedad va a ser la metástasis, y como secuelas es que esta enfermedad en un futuro puede regresar. En los resultados, en la rehabilitación, pueden ocurrir dos cosas: que se detecte a temprana edad, y si esto no pasa, puede llevar a la muerte. En cuanto a la prevención primaria, tenemos la promoción a la salud y la protección específica. En la promoción a la salud sería pues hablar o informar a la población femenina acerca de esta enfermedad, y en la protección específica sería enseñarles el autoexamen de mamas. En prevención secundaria tenemos el diagnóstico precoz, que sería una vigilancia periódica, y el tratamiento oportuno, que puede ser radioterapias, quimioterapias, incluso una intervención quirúrgica. En la prevención terciaria tenemos las limitaciones, que es la vigilancia médica durante 5 años y la prevención de secuelas. Y en cuanto a rehabilitación, normalmente las personas que tienen esta enfermedad siempre tienen como repercusiones en cuanto a su salud mental y su salud física, por lo tanto se recomienda que se incorporen como a un grupo de rehabilitación. Tenemos la cadena de transmisión. Bueno, el cáncer de mama no es en sí una enfermedad viral, sino que es como una enfermedad crónica, ¿verdad? Pero la cadena de transmisión es más que todo para entenderla un poco mejor, ¿verdad? El agente infeccioso siempre va a ser la mujer, ya sea por su edad, su peso o su genética. El reservorio, mujeres mayores de 20 años. La puerta de salida van a ser sus factores de riesgo. El vehículo de transmisión sería genética, edad y peso. El mecanismo de transmisión puede ser dos, que sería el directo y el indirecto. El directo en este caso sería por genética, y el indirecto sería si esta persona tiene malos hábitos en su estilo de vida, el tabaquismo, el consumo de alcohol, ¿verdad? La puerta de entrada del nuevo hospedero va a ser la glándula mamaria, la susceptibilidad más que todo va a ser la población femenina, el órgano blanco sería la glándula mamaria, y el contagio serían las mujeres mayores de 20 años. Como ya había mencionado, que esta enfermedad no es una enfermedad viral, sino que una enfermedad crónica va a tener un periodo de latencia, ya sea de 10 o más años. Bueno, continuando con los indicadores, pues tenemos las tasas de letalidad, prevalencia, incidencia, mortalidad y morbilidad. En este caso tenemos la tasa de prevalencia, que es de 123 casos de cáncer de mama por cada 100.000 habitantes, que como pueden ver la gráfica está como una mayor alza debido a que la prevalencia pues es los casos antiguos con los casos nuevos, ¿verdad? Y con razón. La tasa de incidencia para el año 2020 es de 46 casos de cáncer de mama por cada 100.000 habitantes, que es la tasa que le sigue a la prevalencia, ¿verdad? De casos de cáncer solo en 2020. Ya la tasa de letalidad por cáncer de mama fue de 11.19% por cada 100 casos diagnosticados, que es lo que le sigue a la incidencia, como pueden ver, la letalidad. Y después vemos que en la tasa de mortalidad por cáncer de mama fue de 9.6 casos por cada 100.000 habitantes. Se puede decir que hubo una tasa de mortalidad baja, porque quizás las mujeres recibieron diagnóstico temprano, pues hicieron el autoexamen, que después voy a hablar de eso. Otras ultrasonografías. Para el año 2018 pues pusimos la tasa de morbilidad que por cáncer de mama, que fue por 14.5 de cada 493 mujeres en El Salvador. Seguimos con el corredor endémico, pues utilizamos estos años de 2006 a 2011, de enero a diciembre, y lo sacamos por cuartiles, cuartil 1, como pueden ver, cuartil 2 y cuartil 3, para sacar el corredor endémico. Como pueden ver, vemos la zona de alerta, zona de seguridad y la zona de éxito. Bueno, también está la zona de epidémica, pero en este caso yo quise ver el comportamiento de 2006 y a 2011, no quise hacer un año en específico. Podemos ver que en enero a diciembre, pues en noviembre se dé la mayor alza, pues estos son datos homogéneos. Entonces en noviembre pues se ve que hubo mayor casos de cáncer de mama en esos años.
y en ese mes, por casos que las mujeres pues no están del todo informadas, a niñas menores también que pueden tener cáncer de mama y pues no saben de qué se trata esto, cómo se tiene, no saben del autoexamen que se tienen que hacer, no reciben tratamiento temprano o una detección temprana. Bueno, y terminando pues las conclusiones, se propone conocer el control y diagnóstico, siempre concientizando a la población femenina de lo que se trata el cáncer de mama y cómo se diagnostica. También el MinSal pues ha ayudado en esto. Tiene un plan de seguimiento para las mujeres que sufren de esta enfermedad, ¿verdad? Donde se evalúan los estadios del cáncer, señales de alerta y se brindan las principales medidas de prevención para las mujeres para erradicar esta enfermedad. Y pues al finalizar el trabajo podemos confirmar que el cáncer de mama es una enfermedad donde es muy importante tomar en cuenta los diferentes factores de riesgo, así como la edad, el peso, la genética, así como los antecedentes familiares y hasta un factor biológico, vea, que una de nuestras compañeras dijo de la radiación, que es un factor biológico físico que también se puede generar cáncer de mama. Y para estos son los diferentes factores que afectan a las mujeres para su diagnóstico temprano y con ello poder darles el tratamiento oportuno. Y quise destacar un poco sobre, sé que hay niñas acá y quiero que ellas se informen un poco más sobre este tema porque es muy importante, no hay que dejarlo de lado. Pues se pueden hacer un autoexamen solo por curiosidad, ¿verdad? O si ya tienen que le voy a presentar un video por los síntomas, pues tienen que ir a un médico. Hay un autoexamen de semen de inspección manual que se puede hacer de pie, así como ven en la imagen, con las puntas de los dedos juntas, palpar con gentileza cada seno en una de estas 3 direcciones. Al igual que el autoexamen de semen de inspección manual recostada, que lo mismo van a palpar con gentileza y van a seguir los pasos, vean, junto a la aureola, verticalmente. Y a continuación les vamos a poner un video muy educativo, espero que les guste. Y por último, las referencias bibliográficas. Muy bien. Gracias por su atención. Bien, como era el último equipo, le dimos un poco más tiempo porque teníamos que bien preparado el video a la vez. Aprovechar, ¿verdad? En el caso de las niñas, estar muy pendientes, no solo a tener, sino que, porque no tengo una edad, sino que, como dicen, incluyen bastantes factores, ¿verdad? De riesgo, no solo la genética. Así es que tenemos que cuidar desde ya nuestro cuerpo, ¿verdad? Vamos entonces a preguntarle aquí. Si expusieron 2 niños, yo escojo un niño, pero no sé si está aquí su José Ángel. ¿Tiene edad? Sí, doctora. Ajá. Está José Ángel. Hablaron muchos aspectos, ¿verdad? Que tocaron, pero mencionando parte de los indicadores, ¿verdad? De salud. Menciónenme 5 indicadores de salud y
¿Cuál es acá el indicador de la letalidad, de la tasa de letalidad del cáncer de mama? Vaya, tenemos como indicadores de salud nosotros incidencia, prevalencia que van relacionados y en cuanto a la letalidad, en este caso, con cuanto al cáncer de mama, sería, bueno, tomando la fórmula en sí, poniendo los fallecidos por cáncer de mama en 2020, solo en relación al 2020, los fallecidos por este cáncer, entre el número de casos diagnosticados de cáncer de mama en ese mismo año, en el año 2020. Eso se procede a multiplicar por 100. Nosotros en el trabajo, nosotros dejamos que en el año 2020 la letalidad del cáncer de mama era de alrededor de un 11% más o menos, 11 punto y algo por ciento, y que se puede mostrar en esta misma letalidad como esté aumentando con respecto a los años. A partir de 2008 que nosotros comenzamos hasta este año, se puede ver cómo va aumentando el índice y el porcentaje en sí. Dos indicadores, mencióneme los otros tres. De incidencia, prevalencia, letalidad, mortalidad y morbilidad. Bueno, todas esas son tasas, ¿verdad? Acuérdense las tasas de mortalidad, tasa de morbilidad, tasa de incidencia, tasa de prevalencia, tasas. Pero también, si hablamos de las medidas de frecuencia, ¿verdad? También estaban cuáles otras. Vamos a ver. Esas eran dentro de los indicadores y de las medidas de frecuencia. Mencióname dos. Medidas de frecuencia siempre de nosotros, tendríamos proporción. Lo que tocaron, ajá. Proporción y razón. La razón, ¿verdad? Uh-huh. ¿En cuál tiene relación el numerador con el denominador? En la prevalencia. No, de las que acaba de mencionar. De las medidas de en la razón. No, ¿El numerador con él? Tiene relación, el numerador está dentro del denominador, ¿verdad? Uh-huh. Y lo presentamos en forma porcentual. Ok, en la proporción. Bien. Equipo 12. Terminamos. Ahora nos extendimos un poco con ustedes porque está bien interesante el tema. Jóvenes, terminamos entonces con los equipos. Y primero Dios podamos continuar la próxima semana. Sería entonces el día miércoles. No, doctora, viernes. Viernes. Viernes a las 2, dijo usted, por la actividad de fisiología. Por las actividades que tienen el miércoles, tienen la actividad, me dijeron, ¿verdad? Difícil. Sí, ese día tenemos evaluación. Es el Congreso de Medicina. Ustedes lo que sí tienen para el miércoles es el subir el trabajo, ¿verdad? Eso sí les dejo hasta el miércoles para que suban todos los trabajos, incluyendo el de usted. Y ya solo se quedan con defender, porque estamos bien con el tiempo corto en cuanto que el viernes no pasa nada, primero Dios, pero el trabajo ya lo tienen que subir hasta el día. Les había dejado hasta el martes, pero es a suerte, entonces el miércoles les dije, ¿verdad? Sí, esa sí la nota aquí, que el día miércoles tienen para subir. Bien. Quedamos entonces así. Ya está ahí las carpetas para subir el trabajo, para subir la presentación, ¿verdad? Y quedamos entonces así. Si no hay más duda, quedamos solo con los 3 equipos, serían, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, doctor. Bueno, pero el trabajo suben, no se les olvide, y la presentación, para que solo queden para exponer. Bien, feliz día entonces y Dios les bendiga. No olviden. Muchas gracias, doctora. Feliz día. ¿Verdad? Bien, feliz día. A las 8 p.m. Gracias, doctora. Feliz día. Bendiciones.